Todo se cumplirá en el tiempo y en el lugar exacto. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el principio de dolores. La Iglesia Misión Evangelística en Houston, Texas, presenta su programa La Biblia y el Tiempo, con el pastor Carlos Fuentes, donde se abordan los temas más cruciales del pasado, de hoy y del futuro a la luz de la palabra del Señor. Quédese en nuestra sintonía y aprendamos juntos de la palabra de Dios. Y ahora con ustedes, el pastor Carlos Fuentes. Todo se cumplirá en el tiempo y en el lugar exacto. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el principio de dolores. La Iglesia Misión Evangelística en Houston, Texas, presenta su programa La Biblia y el Tiempo, con el pastor Carlos Fuentes, donde se abordan los temas más cruciales del pasado, de hoy y del futuro a la luz de la palabra del Señor. Quédese en nuestra sintonía y aprendamos juntos de la palabra de Dios. Y ahora con ustedes, el pastor Carlos Fuentes. Todo se cumplirá en el tiempo y en el lugar exacto. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el principio de dolores. La Iglesia Misión Evangelística en Houston, Texas, presenta su programa La Biblia y el Tiempo, con el pastor Carlos Fuentes, donde se abordan los temas más cruciales del pasado, de hoy y del futuro a la luz de la palabra del Señor. Quédese en nuestra sintonía y aprendamos juntos de la palabra de Dios. Y ahora con ustedes, el pastor Carlos Fuentes. Todo se cumplirá en el tiempo y en el lugar exacto. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el principio de dolores. La Iglesia Misión Evangelística en Houston, Texas, presenta su programa La Biblia y el Tiempo, con el pastor Carlos Fuentes, donde se abordan los temas más cruciales del pasado, de hoy y del futuro a la luz de la palabra del Señor. Quédese en nuestra sintonía y aprendamos juntos de la palabra de Dios. Y ahora con ustedes, el pastor Carlos Fuentes. Dios les bendiga, amados hermanos, amados amigos. En esta preciosa hora les saluda el pastor Carlos Fuentes, pastor de la Iglesia Misión Evangelística en Houston, Texas. Una vez más aquí, dándoles la bienvenida a este su programa, La Biblia y el Tiempo, y esta sección de preguntas y respuestas. Gracias al Señor, aquí estamos para dar comienzo a este programa que juntos hacemos usted y nosotros, programa de preguntas, un programa de interacción en el cual usted pregunta, nosotros respondemos, recordándole que puede hacerlo a través de los diferentes medios como lo son Facebook, YouTube, y lo puede hacer también al teléfono que aparece ahí en su pantalla, el 832-512-8475. 832-512-8475. Ahí aparece en su pantalla el teléfono para el cual usted puede llamar a hacer sus preguntas. Tal vez hoy no va a estar conmigo el pastor Selvin, no puede. Tal vez mañana
puede estar con nosotros, si Dios lo permite. Así que prepare sus preguntas por mientras acá nos preparamos. Esperamos que hoy podamos contestar sus preguntas. De esto se trata este programa, de preguntas y respuestas, hermanos, que sean basadas en la palabra del Señor. Que su pregunta sea basada en la palabra del Señor. Amén. Otras cosas, pues, no es necesario preguntar. Pero si usted tiene alguna incógnita sobre la palabra de Dios, algo que no sepa, que no entienda, algo de los rumores, de lo que hoy se enseña, de las falsas doctrinas que hoy se están enseñando, que están confundiendo al pueblo del Señor, para eso es este programa, para aclarar dudas, amén, y deshacer argumentos falsos, fábulas, inventos de los hombres y estrategias diabólicas que Satanás está usando en este tiempo para perturbar la iglesia, para detener la iglesia, para confundir la iglesia. Para eso es este programa. La Biblia y el tiempo es un programa de actualidad en el cual nos enfocamos en los tiempos actuales que estamos viviendo, y mayormente estos tiempos peligrosos. El libro de Apocalipsis se cierra de esta manera. El Señor, hablándole al apóstol Juan, le dice en el capítulo 22 de Apocalipsis, le dice en el versículo 10, oiga bien, Apocalipsis 22, 10, le dice el Señor al apóstol Juan, después que le mostró todo Apocalipsis. Recuerden, Apocalipsis es el libro de revelación. Revelación, ¿qué revelación? La manifestación de los acontecimientos que están por suceder y que van a suceder después de ellos. Este es el libro que el Señor le mostró a Juan, y sencillamente es lo que va a acontecer. Lo que le espera a la iglesia con respecto al arrebatamiento, lo que le espera al mundo después que el Señor levante su iglesia de esta tierra, y el final de la humanidad. Apocalipsis revela sencillamente cómo va a terminar este mundo. Si alguien dice no sabemos cómo va a terminar el mundo, necesita leer Apocalipsis, porque Apocalipsis dice punto por punto. Miren qué maravilloso es Dios, que punto por punto nos dice qué va a suceder con esta humanidad, con este mundo de maldad, de pecado, hasta con el diablo y con todo, la tierra, todo. Dios nos detalla en Apocalipsis lo que va a suceder después que el Señor levante a su pueblo de esta tierra. Apocalipsis dice claramente eso. Así que esperamos que hoy usted pueda preguntar, y vamos a leer la Biblia. Dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, no las calles, no las escondas, no las calles, no las selles, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía. El que es injusto, escuche, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, hablando de yo soy el mismo hoy y siempre, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, fornicarios, homicidas, y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Quién está hablando? Jesucristo. Yo soy, dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El Señor Jesucristo hablando de esto. Mire qué tremendo está esto de
dice que no selle las palabras, que no dejes de hablar, no dejes de predicar, porque el tiempo está cerca. Cuando oímos nosotros esto y leemos esto, está hablando de la maldad, cómo se iba a multiplicar la maldad, que posiblemente algunos hombres de Dios sencillamente dirán, ya no voy a predicar. Así le sucedió a Jeremías en medio de una generación mala, parecida a esta. En sus tiempos, siempre que hablaba lo amenazaban de muerte, se burlaban de él, lo ofendían, etcétera, etcétera, lo encarcelaban. Y llegó un momento que el profeta dijo, ya no vuelvo a hablar de él. En el libro de Jeremías, capítulo, creo que es 20, Jeremías, voy a corroborarlo. Dice, ya no vuelvo a hablar de tus palabras, porque siempre que yo hablo, es para que me amenacen de muerte, es para que, Jeremías capítulo 20, exacto, y el versículo 7 en adelante, eso dice el profeta. Siempre que yo predico, me amenazan de muerte, me critican, me condenan, se burlan, me quieren matar. Ya no voy a hablar de tus palabras. No obstante, hice un fuego metido entre mis huesos que no pude soportarlo y tuve que volver a profetizar. Hay hombres de Dios que no sé, yo no sé, pero en algún lugar habrá gente que ya no quiere predicar por ver la maldad, la apatía en el pueblo, en el mismo pueblo de Dios, la misma iglesia, la maldad en el mundo, también en el mismo pueblo de Dios, la maldad, mejor dicho, en las falsas doctrinas, la gente infiltrada en la iglesia del Señor. Y habrán hombres que ya no quieren predicar del pecado. Muchas personas ya no predican del pecado, contra el pecado, ya no contienden contra el pecado, ya no golpean las prácticas malas de la gente, sino que se han conformado a tener un montón de gente encerrada en templos, en megatemplos, solo para entretenerse, jugar, entretenerse, reírse, presentarles cosas agradables a las gentes que los visitan, pero ya no quieren golpear al pecado con la palabra, porque dicen, pues ¿para qué si la gente no quiere entender? Y han callado la palabra. El Señor le dice aquí al apóstol Juan, no vayas a callar la Biblia, no vayas a callar las profecías de quien sea santo y quien sea inmundo. El que sea inmundo, pagano, perverso, sucio, déjalo que lo siga haciendo. El que es injusto también, déjalo. Déjalo. El que es corrupto, el que es sinvergüenza, ladrón, déjalo. Tú sigue predicando, no te preocupes, tú sigue predicando. Tu deber, tu responsabilidad es predicar. Deja al inmundo, deja al injusto. Ese es el mundo que vivimos hoy en día, un mundo de pura corrupción, de injusticia. Y Romanos capítulo 1, versículo 18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia de los hombres. Así que Dios está a punto de derramarse su ira sobre esta tierra. Pero le dice al apóstol, no vayas a callarte, no te vayas a callar. Yo te he dado estas palabras a ti y se las he enviado a las iglesias. Así que no te calles. Predica. Al santo, predícale que se santifique más, que tiene que entender que debe seguir santificándose, siempre, hasta que yo vaya, el santo tiene que seguir santificándose, el justo tiene que seguir practicando la justicia, y al malvado, que lo siga haciendo también, déjalos, no te preocupes, tú predícales. De eso se trata este programa, de hablar la verdad, le guste a quien no le guste, se salve quien y quien no se quiera salvar. Para esto este programa, para decir la verdad. No importa que no nos quieran escuchar, no importa que nos odien, que nos rechacen, que nos maldigan. Nuestra programación cada semana de este ministerio es anunciar la verdad, predicar la Biblia como está escrita, dejar de tanto cuento y con mentiras y con palabras halagueñas para agradar a la gente. No, estamos para agradar a Dios. Si usted es hijo de Dios, usted no necesita que le anden sobando el pelo ni la espalda. Usted, como hijo de Dios, debe alegrarse, contentarse, gozarse cuando escucha la palabra de Dios. Pues así lo dice el apóstol Juan en su libro, en el capítulo 1, que los que son de Dios, las palabras de Dios oyen. Los que no son de Dios, por supuesto, las rechazan. Así que mientras el Señor venga, esperamos la venida del Señor, debemos de predicar este evangelio. Decirle a los inmundos
que sigan practicando su maldad. Si no se quieren arrepentir, está bien, sigan en su camino, que muy pronto viene el Señor Jesucristo. Y al santo, que se santifique más, porque el Señor viene pronto. Así termina el Señor Jesucristo el libro de Apocalipsis. Qué tremendo. Nadie tendrá excusa de decir, yo no me dijeron nada. Dios no va a condenar este mundo. El Señor no va a condenar este mundo hasta que todo ser humano haya escuchado la verdad del Evangelio. Así que será predicado este Evangelio en todos los confines de la tierra. Mateo capítulo 24, versículo 14. Y entonces vendrá el fin. Nadie va a tener excusa. Así que hay gente que dice, nadie sabe cómo va a ser el fin. ¿Cómo que nadie sabe? Apocalipsis dice detalle por detalle de lo que va a acontecer al solo el Señor levantar su iglesia. Capítulo 4 está el arrebatamiento de la iglesia en Apocalipsis. De ahí para allá comienzan los juicios que comienzan a caer a la tierra uno por uno hasta que termina el Señor Jesucristo con esta humanidad. Así que Apocalipsis le dice a usted, hermano y amigo, lo que a este mundo le espera y por supuesto a lo que a usted y yo nos espera. Seamos cristianos o no seamos cristianos, aquí nos dice lo que nos va a pasar. Si usted es cristiano y espera a Jesucristo con devoción, aquí dice la Biblia lo que nos espera. Una fiesta gloriosa, las bodas del Cordero con nuestro Señor Jesucristo. Pero si usted no quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador y entregarle su vida al Señor, aquí también dice Apocalipsis 20:10 lo que a usted le espera. Un lago de fuego junto al diablo y a sus millones de demonios. Así de sencillo es la palabra de Dios. Así que este es su programa, La Biblia y el Tiempo. Saludos para todos nuestros hermanos que nos siguen, hermanas que nos siguen en diferentes lugares, estados, países. Que Dios les bendiga. Prepare sus preguntas. Recuerde, puede enviar texto al 832-512-8475. 832-512-8475. Si no puede o no tiene tiempo de estarnos escuchando en el chat, en Facebook, en YouTube, bueno, pues puede enviar un texto regular al 832-512-8475. Aquí tengo el teléfono para leer sus mensajes y también voy a estar leyendo los mensajes que nos enviaron la semana pasada, las preguntas, perdón, que nos hicieron la semana pasada y hoy las vamos a contestar. También puede hacerlo por Messenger, puedo hacerlo por WhatsApp, incluso puede llamar si quiere hacer una llamada en vivo. Aquí conectamos esta línea a la consola de audio para que usted escuche y puede hacer una llamada al aire también. Así que aquí nos preparamos. Prepárese usted también por ahí con sus preguntas y vamos a conectar este aparato a nuestra consola de audio para poderlo enlazar si usted quiere hacer alguna llamada. Vamos a ver por acá. Gloria al Señor. Bueno, aquí estamos listos ya. Si usted quiere hacer una llamada, puede hacer al 832-512-8475 y aquí vamos a sacar su llamada al aire. Nos dice de dónde nos llama o si quiere decir su nombre, está bien, si no, lo respetamos y nos dice su pregunta. Así que vamos haga sus preguntas también en el chat y ya vamos a empezar a contestarlas. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a comenzar por acá, por el canal La Generación del Rapto, ya que otros días comienzo por mi canal de YouTube, pero vamos a comenzar por acá. Saludos a los hermanos que están ahí conectados en el canal La Generación del Rapto.
Y vamos a empezar a contestar sus preguntas. Dice por acá William García, gracias desde Medellín, Colombia. ¿Por qué los seres humanos no obedecemos los 10 mandamientos? Creo que eso dice. Todo hijo de Dios en Cristo Jesús ha obedecido no solamente 10 mandamientos, sino todos los mandamientos del Señor. Todo cristiano en Cristo Jesús, que está en Cristo, ha cumplido toda la ley y los profetas. El apóstol Pablo habló de eso y Jesucristo dijo que el fin de la ley y los profetas es Él. ¿Ok? Así que si usted es cristiano y obedece al Señor Jesucristo, obedece su palabra y vive en obediencia, en santidad, haciendo la voluntad del Señor, usted ha cumplido toda la ley, toda, no solo 10 mandamientos, toda la ley. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el fin de la ley. Jesucristo es el que cumple no 10 mandamientos, todas las demandas de Dios. Todas las demandas de Dios. Entonces, si usted obedece a Jesucristo, usted en Cristo está obedeciendo todos los mandamientos de la ley de Dios, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Así que usted no tiene que hacer nada más. Obedezca al Señor Jesucristo, viva su palabra, viva para Él, agrádele, sírvale, haga su voluntad, vive en santidad. Y usted está cumpliendo todos los mandamientos. Ahora, ¿por qué? Su pregunta es, ¿por qué los seres humanos no obedecen los 10 mandamientos? No solamente son 10 mandamientos, una serie de mandamientos. Ahora, ¿por qué no los obedecen? Porque no obedecen a aquel que obedeció toda la ley. Es Cristo Jesús. Una persona no tiene a Cristo Jesús, no va a cumplir ni un mandamiento. ¿Por qué los judíos nunca pudieron cumplir los mandamientos? Porque nunca obedecieron al Señor, nunca obedecieron su palabra. Ahora viene el Señor Jesucristo para darles descanso y reposo. ¿Y qué hacen? Lo crucifican y lo desechan. Por eso el Señor dice, mas a todos los que le recibieron, Juan 1:12, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos. Ya no son los descendientes de Abraham, son los que creen en Cristo Jesús, los hijos de Dios. Sean judíos, gentiles, árabes, morenitos, blancos, sea pobre, ricos, esclavos, cualquier persona, Juan 1:12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino del Espíritu de Dios. Ese es el verdadero Hijo de Dios. Ya no por descendencia de Abraham, ya no por una rutina, ya por una falsa religión. No, por la fe en el Señor Jesucristo, usted puede ser hijo de Dios. Así de sencillo es el Evangelio. No le pongamos tanto rodeo y tanto enredo. Si usted obedece la palabra del Señor y obedece al Señor Jesucristo, usted es salvo. Así dice la Biblia. Gloria a Dios. Vamos a otra pregunta por acá. Bueno, acá me enviaron otra, la voy a leer. Bendiciones, pastor, una pregunta. ¿Puede uno sujetarse a un pastor que se pinta el pelo y dicen que Dios no se fija en las cosas, en esas cosas? Ay, Dios mío. Oiga, miren mi pelo, qué canoso está. ¿Para qué yo me voy a pintar el pelo? ¿De qué me sirve la pintura a mí? ¿Me hace más guapo, más espiritual o qué? ¿O es una malicia en el corazón la que tengo? Posiblemente. ¿Para qué me voy a pintar el pelo yo si no me puedo cubrir estas canas? Y si me las cubro, tengo que estármelas cubriendo todas las semanas con tintes. ¿Me hacen menos las canas? El problema es cuando dices, me veo muy viejo, me da vergüenza y me la voy a pintar porque me veo muy anticuado, tengo que parecer joven, me lo voy a poner de negro, negro, rojo, amarillo. Esas cosas son vanidad en el corazón. O sea, que un líder tiene que ser ejemplo hasta en lo más mínimo. Allá de sujetarse, allá es usted. Hoy en día la gente solo son apariencias y apariencias. No, hermanos, la Biblia nos dice que hay que ser sencillo de corazón.
sencillo de corazón. Ser sencillo es no tener ni una mínima migaja de malicia. Por eso el apóstol Pedro dice así, miren. Oiga lo que dice el apóstol Pedro para la gente maliciosa, no solo pastores que se pintan el pelo, sino mujeres, todas esas personas que están en la iglesia, pero vienen más a exhibir pelo pintado, tacones, vestidos lujosos a la iglesia que a adorar al Señor. Todo ese montón de vanidades que existen, ¿no? Dice el apóstol Pedro en su primera carta, el capítulo 2, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desechando, tirando, aborreciendo, tirando a la basura toda malicia. Toda malicia es todo aquello que te hace ver o lo que no eres. Malicia es aparentar lo que no eres. ¿Para qué me voy a pintar el pelo si yo sé en mi interior, y Dios lo sabe, mayormente los que viven conmigo, que el pelo que tengo abajo es blanco y sencillamente me lo estoy cubriendo con un tinte? Malicia es querer aparentar lo que no eres. Malicia es presumir, malicia es presunción, malicia es, en otras palabras, es hipocresía. Malicia es aparentar lo que uno no es. Así que uno como hombre de Dios tiene que ser ejemplo en todo. El apóstol Pablo le escribe a las mujeres en 1 Timoteo, y el apóstol Pedro también le dice a las mujeres que dejen esa malicia, que dejen de aparentar con vestidos lujosos, con peinados, con un montón de cosas, lo que no son, que sean sencillas de corazón, que lo que traen por dentro lo reflejen en su castidad, en su orden, en su porte. Así igualmente el hombre de Dios. Así que eso no tiene otro nombre, se llama malicia. Aleluya. Vamos a ir por acá, otra pregunta. Gloria al Señor. Recuerde, puede enviar su pregunta al 832-512-8475 por WhatsApp, Messenger o texto regular, o puede llamar también a este teléfono y sacamos la llamada al aire. Amén. Bueno, seguimos acá contestando preguntas. Dice por acá Julio Huentecura: buenas tardes, que Dios le bendiga. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo fue la generación del primer hombre y la primera mujer en la tierra con quien se casaron sus hijos? Bueno, la Biblia no dice con quién se casaron, pero por lógica humana, o lógica humana es el conocimiento por naturaleza que tenemos, la Biblia dice que después que Dios le dio sus dos hijos a Adán, después que los sacó del huerto, los echó del huerto, dice la Biblia que Adán conoció a su esposa, a Eva, y que Dios le dio dos hijos, uno llamado Abel y el otro Caín, pero Caín mató a su hermano. Después de eso Dios le dio a otro hijo, a Adán. Volvió Adán a conocer a su mujer y tuvo otro hijo, le llamó Set. Entonces, en reposición por Abel, eso declaró Eva cuando lo tuvo. Entonces, se cree que de estas dos generaciones, Caín, después de la maldición que Dios echa, ya hemos contestado esa pregunta varias veces, y siempre la gente saca esta pregunta. No hay que andarse quebrando la cabeza en cosas que realmente no tenemos una evidencia, pero lógicamente voy a contestarle, porque no hay una base bíblica. Lógicamente tenemos que entender por lógica humana que Caín tuvo que tomar por esposa a una de sus hermanas, porque dice Génesis que después de esto Adán tuvo hijos e hijas, y de la generación de Set, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Esa se llama la generación santa. Y luego por la generación de Caín, la generación pagana. Así que allí vemos que Caín tuvo que tomar alguna de sus hermanas por esposa, o tal vez alguna sobrina, hija de su hermano.
por ahí tuvo que multiplicarse la raza humana. Y ahí se empezaron entre ellos, hasta que ya las generaciones se fueron apartando. Y ya lo vemos completamente en Génesis capítulo 6. Ya lo vemos completamente, ya dos generaciones. Dice así, se le llama los hijos de los hombres y los hijos de Dios. Ahora, esto de los hijos de Dios no vaya usted por otro lado ni creyéndole a gente fanfarrona de estos tiempos que dicen que aquí los hijos de Dios son ángeles. En ninguna parte de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, se le llama hijos de Dios a los ángeles. En ninguna parte de la Biblia. Así que esto que dice aquí, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, ya cuando había una diferencia entre una generación y la otra, la generación de los hijos de Dios por medio de Set, la generación pagana de los hijos del diablo por medio de Caín, que Dios se había dirigido a esa descendencia de Satanás, de la descendencia de la serpiente, en Génesis 3:15. Dios ya había dicho a Eva, la descendencia de la serpiente te morderá el carcañal y tu descendencia le aplastará la cabeza. Entonces, ya aquí vemos dos generaciones. Dice el capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hombres son los malvados, la generación de Caín. Y viendo los hijos de Dios, ¿quiénes eran los hijos de Dios? La descendencia de Set. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres, de los paganos, eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Hay ciertos eruditos como Armando Alducin que dicen que estos fueron demonios mezclándose con personas. Por favor, no hay que decir ese tipo de poquedades, ya que no tiene ni una base bíblica ese tipo de argumento. Así que esto está hablando de las dos generaciones, la generación de Set y la generación de Caín. Ahí está, ahí le contesto, hermano Julio, su pregunta. Vamos a ir a otra pregunta. Richard Ramos, pues yo no entiendo su pregunta, hermano, no sé si tiene alguna pregunta. Dice, bueno, acá está más abajo, vamos a ver. Bueno, creo que es postear el texto de Apocalipsis 22:17. Vamos a haga sus preguntas y vamos a pasarnos por acá al otro canal, a ver si tienen preguntas. Recuerden que este programa es de preguntas y respuestas. Si ustedes no hacen preguntas, pues sencillamente no podemos hacer este programa, porque de eso se trata, de preguntas y respuestas. Vamos a ver. Vamos a ver por acá en el canal de nuestro en YouTube, a ver si hay preguntas. Aleluya. Saludos para todos los hermanos que nos saludan ahí desde Colombia. Todos, saludos para todos ustedes. Una pregunta, dice Arsenia de León. Una pregunta, cuando un hermano o hermana no tiene la unción del Espíritu, ¿es más fácil caer engañado por un apóstata? Pues es sencillamente una persona que no tiene el Espíritu Santo, no es hijo de Dios. Todo el mundo separado de Dios está bajo la influencia del maligno, bajo el control del maligno. Todo el mundo, dice Juan, sabemos que todo el mundo está bajo la influencia, el control del maligno. Así que una persona que no tiene el Espíritu, pues no es del Señor. Así dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Dice, vamos a ver, versículo 9, Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu Santo. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros,
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En otras palabras, una persona que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios, no es hijo de Dios. ¿Por qué no es hijo de Dios? Porque el Espíritu Santo es quien nos da la identidad como hijos de Dios. Lo acabo de decir. Juan 1, 12, 11 y 12. Dice así, se lo voy a leer. Juan 1, 11 y 12. A lo suyo vino, lo suyo, Israel, su pueblo. Los suyos, ¿quiénes son los suyos? Los judíos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, judíos, gentiles, lo que sea, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho, los adoptó, en otras palabras, les dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales, escuche, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Los judíos alegaban que son hijos de Dios porque eran descendientes de Abraham. Y el Señor les dijo, ustedes dicen que son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo porque me quieren matar y las obras de vuestro padre quieren hacer. Así que el Señor se lo dijo claramente. Oiga, no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni voluntad de varón, ni de voluntad de varón, dice, sino de Dios. Es por el Espíritu Santo que el Señor nos introduce a la familia de Él, a su reino. Y es por medio del Espíritu Santo que podemos ser hijos de Dios. ¿Cómo sucede eso? A través de un genuino arrepentimiento. Después viene el nacimiento de nuevo. El Espíritu Santo nos sella con su Espíritu, como dice Efesios 1, 13, creo que es, que de momento que creímos en Él también, o sea, en Cristo, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio, la palabra de verdad es el Evangelio, no un cuento barato, la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. Arras es herencia de nuestra, las arras es garantía de nuestra herencia, la seguridad de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que, si una persona no tiene el Espíritu Santo, el diablo ni se preocupa por él. Satanás viene en contra de los hijos de Dios. Todo el que no es hijo de Dios, pues está del otro lado, está del lado de Satanás. Así que el engaño de Satanás hacia la iglesia es contra los hijos de Dios. Por eso el apóstol Pedro dice que resistamos al diablo y él huirá de nosotros. Así que, respondiendo a su pregunta, una persona que no tiene el Espíritu Santo ya está engañado. ¿Ok? Está engañado. No necesita que un falso lo engañe, porque si está separado de Dios, está viviendo en tinieblas, engañado. Por eso necesita arrepentirse para que el Señor le abra los ojos. Gloria al Señor. Voy al siervo de Dios, no sé si ese es su nombre. Me encanta cómo usted predica, pero hay personas que piensan que usted predica muy fuerte. ¿Qué dice de esto, pastor? Bueno, Jesucristo lo crucificaron por decir la verdad. El problema es que hoy, como la gente está acostumbrado a ver payasos, gente que le llama a bendito del Señor a todo mundo, y siervo y sierva de Dios a todo mundo, y a todo le dice amén. Entonces, gente que se ponen por sí mismos para agradar a los demás, para que los demás los agraden a ellos. Ejemplo, hay personas que se ponen solos para agradar a la gente. Jesucristo dijo que el que solo se llama busca su propia gloria. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Pero yo, que me envió el Padre, dice, y no busco mi propia gloria, a mí no me creen. Pero si alguien viene hablando de él mismo, a ese sí le creen, aunque les dé de cachetadas. ¿Saben que eso da ganas de reír? Que los falsos a la gente la oprimen, la esclavizan, la tienen así ahorcada, que tienes que hacer esto, que lo otro, que no sé qué. Y hasta con sus finanzas, y no dicen nada. Con tal les digan que están bien, pero bien mal. Con tal les digan que está bien lo que hacen, que no se preocupen, que aunque vivan en pecado, en fornicación, que sean corruptos, ladrones,
que Dios los ama, que Dios lo que mira es el corazón, de esos predicadores que hoy la gente quiere, ¿no? De esos que hoy la gente busca y sigue, y son masas los que lo siguen. Pero cuando uno dice la verdad lo odian. Bueno, eso no es nuevo para mí, porque Jesucristo dijo que por causa de Él nos iban a odiar. Si alguien me odia por decir la verdad, entonces yo no tengo por qué enojarme. Si alguien me rechaza por decir la verdad y por ser serio en la exposición de la palabra y no ser un payaso, bueno, yo no tengo por qué enojarme. Yo me gozo al predicar la palabra, me deleito. Para mí es una alegría la salvación que el Señor me ha regalado. Lo expongo con sencillez, nada de andar con mentiras ni lisonjas. No trato de agradar a nadie. Amo a las personas, amo la iglesia que Dios me ha puesto a pastorear, a cada uno en particular. Pero agradar a la gente antes que a Dios, eso nunca. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que si a alguien le caigo mal por predicar como yo predico, que predico muy fuerte, déjeme decirle que a Jesucristo lo crucificaron por decir la verdad. Eso que no van a hacer con uno. ¿Qué quiere usted? ¿Un payaso que le diga mentiras o un hombre serio que le diga la verdad para su propia bendición? El apóstol Pablo dice a Timoteo, en el capítulo, el programa La Biblia y el Tiempo, vamos con textos bíblicos a responder sus preguntas. 2 Timoteo, capítulo 4. Oiga lo que la orden que Pablo le da a Timoteo. Ya estaba a punto de morir el apóstol y es la última carta que escribió desde Roma. Y pues Timoteo era su sucesor en esas regiones y a él lo había dejado encargado, doctrinado, etcétera, etcétera, para que siguiera su ministerio. Pero le dice de esta manera: te encarezco delante de Dios, te ordeno delante de Dios, te pongo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, a los que hayan muerto y a los que estén vivos, en su manifestación y en su reino, cuando aparezca. Oiga, cuando venga, que prediques la palabra, que instes. Eso de instar es insistir. Eso de instar es de hacer lo posible, de decir la verdad, predicar la verdad, a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, llámales la atención, sácale la verdad en la cara, tráelos a la luz de lo que realmente son, etcétera, etcétera. Eso significa redarguye, decirle a alguien lo que realmente es, ¿ok? Eso es redarguir. Es como cuando queremos meter una broca para hacer un agujero. Eso no es fácil. Exactamente. Y eso es lo que el Espíritu Santo necesita para convencer a un pecador que es pecador. El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Es por medio de los predicadores de Dios que el Espíritu Santo le hará entender a cualquier vil pecador que le están diciendo la verdad. Eso es redarguir. Imagínate si tú y yo no predicamos, cómo el Espíritu Santo va a redarguir a un pecador si la palabra es la que lo confronta. Redarguir es confrontar. Confrontar es decir la verdad. Confrontar es decirle sus verdades a la gente en la cara, así como él lo hacía. Redarguye, reprende, eso es regaña, exhorta, anima. Después que la gente le hayas predicado la palabra, después que los hayas traído a lo que realmente viven, regáñalos, incomódalos, pero también anímalos con toda paciencia y doctrina a que se arrepientan, porque vendrá tiempo, y ese tiempo es el que estamos viviendo. ¿Cómo usted cree que va a andar con cuentos en este tiempo? Pero ni el mundo, oiga, el mismo mundano, el más vil pecador. Hay veces yo recibo correos de gente que no son ni cristiana y dicen, oiga, yo soy un vil pecador, un mundano, pero me gusta cómo predica. Oiga, el pecador, aquel que realmente la misma gente mundana sabe cuando un predicador es de Dios y sabe cuando un pecador es falso. Y a los falsos los rechazan, los odian. Pero cuando un pecador oye un hombre de Dios, aunque sabe que le están diciendo la verdad, la reconoce. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace por medio de su palabra. Salí de la boca de un vaso de los de él, de un sierva de los de él, se la clave en el corazón y le hace entender, ahí te están hablando, te están diciendo lo que realmente eres, necesitas arrepentirte. Eso es predicar la palabra.
¿Usted cree que con un cuento el Espíritu Santo va a redarguir a la gente que son pecadores? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no querrán oír, como estas personas que no quieren oír la verdad. Pero un payaso hasta lo abrazan, pero alguien que les dice la verdad lo odian. Así fueron los fariseos con el Señor. Oiga, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón, deseo de oírlo, otras cosas, falsas, esperanzas, profecías, mentiras, se amontonarán maestros conforme a sus propias malvados deseos. Concupiscencia es un vicio malvado en el interior. Vicios en el ser, en el interior del ser humano. Así que, ¿por qué creen que hay tanto falso hoy en día? Ahora, ¿de dónde salieron? ¿Por qué salieron tantos? Porque la gente los está clamando. Por eso se amontonarán falsos maestros. Oiga, por eso se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a los cuentos, como hoy se escucha. Pero tú sé sobrio, sé sabio, no sea caigas en esa borrachera, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Eso que sufre las aflicciones está diciendo, sufre las amenazas, sufre los desprecios, sufre los rechazos, hasta las amenazas de muerte, súfrala como un hombre de Dios, como un verdadero evangelista. Así que, hermano, si alguien me odia, bendito sea el nombre del Señor, porque si no me odiaran, entonces significa que soy un falso. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, cuando la gente los alabe, se volvieron falsos, pobrecitos de ustedes. A sus discípulos le dijo, ay de ustedes, ay, significa pobrecitos de ustedes, cuando toda la gente los alaben, en otras palabras, los abracen, como la gente abraza a los falsos hoy en día, que hasta los políticos, hasta los narcotraficantes andan juntos con ellos. Oiga, ay de ustedes cuando la gente los alabe, los aplauda, les diga siervos del Altísimo, siervos de Dios. Tengan cuidado porque así hacían el pueblo con los falsos profetas. O sea que el día que la gente los alabe, es el día que se volvieron falsos profetas. Cuando la gente los rechace por mi nombre y los amenace y digan, capítulo 5 de Mateo, en la bienaventuranza, cuando la gente hable y todo tipo de mentiras de ustedes y los odien y los rechacen por causa de mí, no se enojen, regocíjense, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así hizo el pueblo con los siervos de Dios. Los mataron, los persiguieron, los apedrearon. Así que ellos tienen un gran galardón en los cielos. Cuando la gente me odia por decir la verdad, entonces me doy cuenta que estoy predicando la verdad. Amén. Ahí le contesté. Aleluya. Vamos a otra pregunta. Vuelven aquí con el día de reposo. Ay, Dios mío, yo no sé cuándo la gente va a dejar el día de reposo en paz. Luisa González. Desde el principio que Dios creó los cielos y la tierra, descansó el séptimo día. ¿Ok? Lo estableció como mandamiento a Israel. La mayoría de mandamientos y ordenanzas que Dios le dio a Israel eran con un propósito. Eran con un propósito, incluyendo el día de reposo. Yo acabo de predicar una predicación, se la recomiendo que la escuche. Se la recomiendo, lo acabo de predicar este domingo. Búsquela ahí en mi canal, ahí donde está. Pastor Carlos Fuentes en YouTube. Póngale ahí el título, no permitas que nadie mate tu esperanza. Así se llama. Escúchelo de principio a fin. Ahí explico qué es verdaderamente el día de reposo. Un dilema que se tiene la gente desde años con el día de reposo, hasta una religión hay por ahí, adventistas, que guardan el séptimo día, pero ni un judío, escúcheme, ni un judío pudo cumplir el día de reposo, y lo va a cumplir usted que es hispano, latino. Hay que dejar esas cosas. Ese reposo terminó en la cruz del Calvario. ¿Por qué cree que Jesús hizo todos sus milagros en el día de reposo? ¿Por quebrantarlo? ¿Porque le dio la gana? ¿Porque quería incomodar a los religiosos de su entonces? No. Lo hizo para enseñarles a ellos de qué se trataba el día de reposo. El día de reposo Dios lo estableció para que los judíos dejaran todo tipo de actividad, de trabajo,
y para que lo disfrutaran consagrándose para Dios, meditando en el Señor, agradeciéndole al Señor, adorando al Señor, y que no tocaran nada, que no anduvieran de vacaciones, que no caminaran largas distancias. Había una distancia que no podían traspasar. Si la traspasaban, ya quebrantaban el día de reposo. Pero no solamente se quebrantaba el día de reposo en lo externo, caminando más de las millas, tomando una carga pesada que no se quebrantaba también con la mente y con el corazón. Si tú quitabas tu mente del Señor el día de reposo, ya lo habías quebrantado. Escúcheme, ni un judío lo pudo cumplir. Jesús le dijo: ustedes pretenden condenarme porque en el día de reposo yo le restauré la mano seca a este hombre. Puso un hombre en medio de ellos y que tenía la mano tullida, y les dijo a todos ellos: ¿es lícito sanar a alguien en el día de reposo? Y claro, como eran sinvergüenzas descarados, callaron. Como ni tan siquiera conocían la ley, ni tan siquiera podían entenderla. Así hay miles de personas hoy que yo tengo que guardar el sábado, y ni tan siquiera entiende usted lo que conlleva el sábado. Perdóneme, no estoy enojado, pero es que debo de hacerle entender, por favor, gente latina, hispana, dejen eso. Métanse con el Señor, entréguenle su vida al Señor. Dejen a los judíos con su tontería, dejen a los religiosos con su tontería. Busquen al Señor, Él es el verdadero reposo. Le restauró la mano al hombre enfrente de ellos. Le dijo: ustedes que toda la vida han tratado de cumplir el día de reposo, ustedes lo quebrantan, oprimiendo al oprimido, robándole a la gente el día de reposo. Si tu güey se te atolla en el día de reposo, ¿verdad que no lo dejas? ¿Verdad que lo sacas? Porque dice: no lo voy a quebrantar porque es una necesidad. Bueno, exactamente, esta es una necesidad. Este hombre necesita que hoy lo restaure porque es una necesidad. No quebrantó el día de reposo porque él quiso. Es como que un policía vaya a 100 millas por hora cuando el límite dice 60 millas por hora. Y un policía va a 100 millas por hora. Apártatele. ¿Por qué? Porque él no va quebrantando una ley que dice que es 60 millas por hora el límite. Él va a una emergencia. Y cuando hay emergencias, no existen leyes. Exactamente lo que hizo el Señor. Pero no solamente no lo quebrantó, sino que quiso enseñarles qué significaba el día de reposo. El hombre el paralítico del estanque de Betesda, el día de reposo lo sanó. La mayoría de milagros lo hizo el día de reposo, para hacerle entender a los judíos de qué se trataba. Les dijo: yo soy el Señor del día de reposo, yo soy el dueño del día de reposo, yo soy quien establecía este día para que ustedes me adoraran, y no lo hicieron. Antes, en el día de reposo, oprimen al pobre, hieren con el puño al necesitado, al huérfano, a la viuda, y hacen todo para que la gente los vea que son tremendos espirituales. De cierto digo que atienden su recompensa. Entonces, el día de reposo no fue por causa del hombre. El hombre no fue por causa del día de reposo. El día de reposo fue por causa del hombre. El día de reposo es para que el hombre fuera bendecido. ¿De qué manera? Concentrándose en el Señor, meditando todo ese día y no hacer otra cosa que adorar, agradecer. ¿Hizo eso Israel? No. El único hombre judío que ha cumplido el día de reposo se llama nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor les dijo: ustedes, como dijo Isaías, ninguno entrará en mi reposo. ¿De qué reposo está hablando? De lo que significaba el día de reposo. El reposo prometido por Dios es Cristo Jesús. Por eso Él proclamó y dijo: vengan a mí los trabajados, los cargados, y yo los haré descansar. Lleva mi yugo sobre ustedes y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. El reposo de Dios es Cristo. Por favor, dejemos las falsas religiones, las ordenanzas de letra que nunca ayudaron a Israel en nada. Nunca lo pusieron en práctica, nunca lo entendieron. Todas las fiestas judías, la Pascua, desde el cautiverio de la liberación de Egipto, la Pascua, luego la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las champitas, de las cabañas en el desierto, luego la fiesta de las cosechas, luego la fiesta de las primicias, fiesta de Pentecostés, todas esas fiestas sencillamente eran una tipología de lo que iba a vivir el cristiano estando en Cristo Jesús. Así que
Dejen eso por allí, por favor. Busquen al Señor Jesucristo y van a ver lo que es descansar. Bendiciones, pastor. Una pregunta. Si Dios solo salvó a Enoc por la promesa que le hizo. Bueno, no entiendo su pregunta, Iglesia Benecer. No entiendo su pregunta. Dice una pregunta. Si Dios solo salvó a Enoc por la promesa que le hizo a Abraham. Recuerde que Enoc es antes de Abraham. No había ni nacido Abraham. Enoc es antes de Abraham. Enoc es antes de Noé. Abraham es un postdiluviano. Abraham es después de Noé. ¿Ok? Así que Dios salvó a Noé porque dice que caminó con Dios y por eso Dios se lo llevó. Porque cree que Jesucristo a todo ser humano que lo llamaba a la salvación decía, sígueme. Porque ser cristiano es caminar con Cristo. Y todo el que camine con Cristo, pues Dios se lo va a llevar. El Señor se lo va a llevar. Exactamente. El escritor de los Hebreos dice que no dio testimonio, cuando vivió dio testimonio de haber agradado a Dios. Y por eso Dios se lo llevó. Así que le aclaro que Enoc era antes de Abraham. Pastor, una pregunta. ¿Qué quiso decir Jesús en Juan 20:23? Vamos para allá. Juan 20:23. ¿Qué quiso decir Jesús en Juan 20:23? Vamos para allá. Juan 20:23 dice, a quienes remitiere los pecados, les son remitidos, y a quienes los retuvieses, les son retenidos. ¿Ok? A quienes remitiese los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuvieses, les serán retenidos. Esto sencillamente está hablando de la autoridad que le estaba dando a sus discípulos de predicar el Evangelio. Amén. De predicar el Evangelio. Esto no significa, como muchos lo han malinterpretado, de que uno tiene poder para perdonar pecados, como los católicos muertos, falsos, que le dicen a la gente que se confiese con ellos y ellos le perdonan pecados. Por años hicieron millones de dólares vendiendo las, ¿cómo le llaman esto? Las indulgencias hasta por correo. Ahora lo hacen por internet, creo. Perdonando pecados a favor de dinero, por cambio de dinero, por precio. Solo Jesucristo puede perdonar pecados. Ahora, esto está hablando de la autoridad que tenemos, de como se lo acabo de decir, de predicar la palabra, exponer la palabra, y a través de la predicación de la palabra, descubrir los pecados de las personas. La palabra trae a la persona a lo que es realmente, como dice Juan, capítulo 1, dice así. Vamos a ver. No, Juan capítulo 3. Dice, versículo 19. Y esta es la condenación. Escuche, la condenación. Que la luz vino al mundo. Jesucristo es esa luz. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo bueno, todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, o sea, a Jesucristo, la verdad, el Evangelio, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esa es la autoridad que tenemos de reprender. Los predicadores tienen autoridad, lo acabo de explicar. Lo que Pablo le dijo a Timoteo. En primer lugar, esa pregunta tiene dos aplicaciones. Ahí voy con la segunda. Para que sus obras no sean reprendidas. Por eso hay gente que dice, como el hermano que me explicó ahí, que me comentó que hay gente que me odia, que no me quiere oír, que dicen que soy enojado al predicar y que aquí, que allá.
es porque, claro, a la gente no le gusta que le golpeen con la palabra. Pero oiga, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto, para que quede en evidencia que sus obras son hechas en Dios. Un verdadero cristiano, ¿por qué se va a enojar? Porque le predican duro la palabra. Más se goza cuando escucha la palabra. Porque la palabra, dice el Señor en el Antiguo Testamento, creo que es en Ezequiel o en Jeremías, no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra. Es martillo su palabra. Así que quebrante el pecado, el corazón duro. La otra aplicación es que el Señor le estaba dando autoridad a sus discípulos. Creo que es Lucas 28, no estoy seguro. Vamos a ver si lo encuentro por acá. Si no lo encuentro, pues se lo debo, pero es una cita que el Señor le dijo a sus discípulos que si alguno peca, no es Lucas 20, creo que es Mateo, donde le dice, si algún hermano peca contra ti, ve y repréndele. Y esa es la segunda aplicación a este texto, porque lo dijo en 2 ocasiones. Tú solo, si tu hermano reconoce y recibe la corrección, has ganado a tu hermano. Si no te oye, llama 2 o 3 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda acusación. Si no obedece no oye a los 2 o 3 testigos, ve y dile a los ancianos a la iglesia. Si no oye a la iglesia, entonces la iglesia lo desecha y lo saca de la iglesia y lo tienen por un pagano. Y por eso ahí mismo volvió a repetirles esa palabra: a quien le remitiere los pecados les serán retenidos, a quien los retuviere les serán retenidos. Cuando la iglesia, en este caso, ya cumpliendo este cuarto punto que lo acabo de explicar, saca a un pagano, es como que Dios mismo lo saque. ¿Por qué? Porque se le llamó la atención 1 a 1, después con 2 testigos conforme a lo que Jesucristo hizo, después con los ancianos, los líderes, al pastor, después a la iglesia completa, y aquel todavía no hace caso a la iglesia, entonces hay que tenerlo. La iglesia tiene autoridad para hacer eso. Pablo vemos en el capítulo, creo que 5 de Primera de Corintios, cuando le dice a la iglesia: quitad en medio ese perverso, quítenlo de la iglesia, sáquenlo, entréguenselo a Satanás para que aprenda a obedecer. Era un hombre que había quitado la mujer a su papá y vivía con su madrastra. Entonces, quítenlo, autoridad de Dios, de sacarlo de la iglesia. En ese sentido se aplica esta ordenanza, esta palabra que el Señor le dijo a sus discípulos. Es sencillamente hablar de la autoridad que les daba de reprender el pecado y poner a cada quien en su lugar, pero nada de andar diciendo usted puede perdonar pecados o usted determina quién es salvo y quién no es salvo. No, no es eso. Ya le expliqué. Vamos a otra pregunta por acá. Dios bendiga a cada uno de ustedes que están allí en sintonía. Ténganme paciencia ya que estoy solo hoy y voy a leer detenidamente alguna de sus preguntas. Las que no pueda contestar, venimos mañana con ellos. Pastor, ¿por qué hay veces que cuando oramos no sentimos a Dios? Hermano, el Señor en la cruz del Calvario oró 3 veces, pero como ni usted ni yo hemos orado como Él, y no recibió respuesta. Ahí le respondo. Eso no significa que Dios no escucha. Tiene que ver mucho con cómo oramos, por qué estamos orando. Y aún el silencio de Dios es respuesta a nuestras oraciones. Vamos a ver por acá. Otra pregunta. Catalina Chávez dice: pastor, una pregunta, ¿se pierde la salvación? 100% que se pierde. Hay muchos textos. Bueno, la salvación no, usted. La salvación es Cristo Jesús y Él no se pierde. Lo que se pierde es usted o yo si no obedecemos la palabra de Dios. Aunque haya sido el mejor ungido, aunque haya echado fuera demonios, aunque haya echado fuego por los ojos, por las manos, por el pelo y por los pies de la unción, si cae y se muere, se lo llevó el diablo. Así de sencillo. No le crean a los bautistas por ahí que salvo siempre es salvo. No, Jesucristo dijo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Sé fiel hasta la muerte, dijo a la iglesia en Apocalipsis. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida, la iglesia de Filadelfia. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. O creo que fue a la iglesia de Esmirna, a cualquiera de las dos, estoy 100% seguro.
Luego, Hebreos 10, Hebreos, vamos a ver, Hebreos 15, 26, no, vamos a ver, no, 15 no, Hebreos, allá voy, 12, 15, mirad que ninguno deje de alcanzar la gracia, ahí está, esa es la gracia, la salvación, somos salvos por gracia. ¿Hay alguien que deja de alcanzar la gracia? Sí. ¿Qué nos puede robar la gracia? Nuestra salvación. Una raíz de amargura. Hebreos 12:15. No le crean esos mentirosos. De hecho, hasta el gran expositor, que a saber de qué gran hablan, Armando Alducin, el hombre que muchos dicen que aquí, que allá, que no sé qué. Yo no lo conozco ni no estoy condenando. Estoy diciendo las cosas falsas que dicen. Mirad que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia de Dios? Cristo Jesús. Que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La gracia se pierde hasta por una raíz de amargura. Si usted se llena de amargura y en ese momento murió, aunque haya sido una ungida, un ungido, se va para el infierno, así dice la Biblia. Ezequiel, el Señor le dijo a Ezequiel, reprende también al justo, porque si el justo peca, todas sus buenas obras que hizo viviendo en justicia no le serán contadas el día que peque y se muere. Se va a morir por su pecado y se pierde. Así que háblale también al justo. Si se arrepiente, va a vivir. Pero si no se arrepiente, no importa cuánto bueno haya hecho, cómo haya sido usado, va a morir por su pecado. Igualmente, reprende al impío. Si el impío, después que tú lo reprendes, se arrepiente, toda la inmundicia, la maldad que hizo, no le será tomada en cuenta. Va a ser salvo por su arrepentimiento. 1:18 de Isaías dice, venid, estemos a cuenta, si vuestros pecados fueran rojo o negro, yo los voy a hacer blancos como blanca lana. Por favor, hermano, es tan sencilla la Biblia. Porque hay gente que trata la manera de llamar la atención con mentiras. Este programa se llama La Biblia y el Tiempo. La Biblia, porque yo les estoy respondiendo con Biblia, no con argumentos. Si usted se muere en pecado, se pierde, 100% que se pierde. No crean al loco de Venezuela, al pastor político de Venezuela, al mano derecha de Maduro de Venezuela, que dijo en una predicación que Judas Iscariote se salvó porque el Señor fue al infierno, descendió al infierno a libertarlo, a sacarlo de ahí, se lo llevó para el cielo. Hay que estar loco para decir esas cosas. Cuando Jesús dijo 100% que se perdió, Juan capítulo 17, el hijo de perdición se perdió. Por favor, el infierno nadie sale. Es ahora la salvación. Y aquí el día y la hora de arrepentimiento y de salvación, dice el Señor, por boca del apóstol Pablo. Es ahora. Aleluya. Dios les bendiga a todos ustedes que están ahí, por sus comentarios y por sus preguntas. Sigo leyendo por acá. ¿Cuál es el don de lengua? Ya que los pentecostales son los que lo más lo hablan. Bueno, Jesucristo se refirió a las lenguas, capítulo 15, 15 de San Marcos. Versículo 16 dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Señal. Oiga, señal. Aquí está como señal el don de lengua. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en sus manos, comerán cosa mortífera y no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Luego el apóstol Pablo, en el capítulo 12, es muy extenso, yo no tengo tiempo para leerlo porque estoy solo por acá, ya lo hemos explicado en otros programas. Capítulo 12 de Primera de Corintios explica los dones, y dice, hablando de cada don que uno tiene, o que Dios le ha dado, mejor dicho, porque Dios repartió a cada uno como Él quiso.
Unos hacen milagros, otros otros hablan lenguas, otros enseñan, otros tienen don de profecía, otro don de interpretación de lengua, otro don de sanidades, otro don de liberalidad de dar, etcétera, etcétera. Dice el apóstol Pablo que a cada uno, conforme Dios quiso, Dios le dio un don para alabanza y gloria del Señor. Así que Pablo dice ahí que da a entender en este capítulo que no todos hablan lengua. Muchos años se enseñó de que el cristiano que no hablaba lenguas no era cristiano. Entonces todo el mundo comenzó a hablar lenguas hasta de mentiras. Por favor, esas son pobrería de la mente. Eso es falta de conocimiento bíblico, porque usted no necesita que un erudito le explique eso. Léalo, ahí está en la Biblia. No todo el mundo habla lengua. Es a quien Dios se lo ha dado. Ahora, este don no es para empezar a cantar en lenguas en la iglesia, como otros lo hacen. Pablo prohíbe eso, que si no hay un intérprete en la iglesia, si usted está hablando lenguas, que se calle, porque las lenguas es para que usted hable con Dios, si Dios se lo ha dado. Si Dios no le ha dado el don de lenguas a usted, no invente. No pretenda presumir hablando lenguas que Dios no le ha dado solo para que la gente diga que usted es espiritual. Si no habla lenguas y usted vive en santidad, despreocúpese. Sirva al Señor. Es que si no habla lengua no ha sido bautizado con el Espíritu Santo. ¿Quién dice eso? En la Biblia, en Hechos, vemos que hay muchas personas. Pablo se encontró en Éfeso unos 7 discípulos que no habían recibido el don del Espíritu Santo, y cuando impuso las manos cayó el Espíritu Santo sobre ellos y hablaron nuevas lenguas. En Hechos capítulo 2, el día Pentecostés, el Espíritu Santo cayó sobre la iglesia cuando ellos esperaban ahí la promesa del Señor, y unos hablaron lenguas y otros hablaron idiomas, para que toda aquella gente de diferentes naciones que estaban en Israel para esa fiesta escucharan y les oían hablar cada quien en su lenguaje, en su idioma, las maravillas del Señor. El apóstol Pedro en la casa de Cornelio, mientras les predicaba, capítulo 10 de Hechos, dice que mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo cayó y lo bautizó en lenguas, etcétera, etcétera. Hay muchas evidencias, pero era una manifestación del Espíritu Santo a ellos en aquel entonces. ¿Cómo lo puede hacer hoy a cualquier hermano? Hoy yo puedo estar orando por un hermano y de presto el Espíritu Santo lo bautizó con lenguas. Luego oro por otro y también el Espíritu Santo lo bautizó, pero no hablo lengua, pero lo llenó con su presencia, lo cambió, lo regeneró, lo transformó y no hablo lenguas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Ninguna. Pablo dice, ¿hablan todos ustedes lengua? No. ¿Son todos ustedes apóstoles? No. ¿Todos ustedes son profetas? No. ¿Todos tienen don de sanidades? No. Entonces, no todo cristiano habla lenguas. Entonces la gente, para aparentar que es espiritual, hasta se inventa esto. De hecho, surgieron escuelas por ahí para que tú aprendieras lenguas. Por favor, eso es diabólico. Las lenguas es algo que solo Dios puede dar, y no hay que inventar cuando Dios nos las da. Tranquilos. Hay gente que hasta en lenguas te quiere saludar y tal vez son inventadas. No, hermano. Las lenguas es para hablar con Dios. Pablo dice, si tú hablas lenguas, cállate, porque el que habla lenguas y no hay quien se las interprete, que calle en la congregación. Porque el que habla lenguas a sí mismo se edifica, pero el que predica, el que profetiza, edifica a todos. Si todos ustedes están en la iglesia, hablando lenguas, y viene un inconverso a la iglesia a escuchar palabras y escucha a todos los hermanos hablando en lengua, no va a decir que están locos. En cambio, si uno de toda esa iglesia está predicando, ese pecador va a ser convencido y posiblemente se arrepienta. Ahí le contesté. Pablo dijo, yo hablo más lenguas que todos ustedes, le dijo a los corintios. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras entendibles que 10,000 o 1,000, no sé cuántas, dijo, que carezcan de significado. Y puso el ejemplo de todos los idiomas que existen en todas las naciones, y dice, ninguno carece de significado. Así es que si usted habla lenguas y hay un intérprete en la iglesia, gloria a Dios. Si no hay, mire, hágalo en silencio usted con Dios, porque sus lenguas, si Dios se las ha dado, solo Dios le entiende a usted. No, es que hoy no hay lenguas. Tampoco. No descarte el don. Usted y yo no somos nadie para limitar a Dios. Claro que Dios da y Dios bautiza con lenguas, pero no a todos. Aleluya. Seguimos por acá entonces.
Gloria al Señor. Gracias por sus comentarios. Vamos acá por las preguntas. Pastor, explíqueme las primicias. Edward Martínez. Mire, hermano, ya hemos explicado eso en otros programas. Las primicias del Antiguo Testamento era una, ¿cómo le puedo llamar? Una promesa que anunciaba a Cristo. Era una figura, como dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 18, creo que es, o 10. Vamos a ver. 9, Hebreos 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Todas estas cosas eran figuras. El mismo templo era una figura del templo que Jesucristo vendría a hacer en nosotros para que morase Él a través del Espíritu Santo en nosotros. La Pascua del Cordero, el Cordero era una fiesta que anunciaba a Cristo. Cristo murió en el mismo día, en la misma fecha y en la misma celebración de la Pascua. Él murió en la misma hora que se presentaba el Cordero de la tarde. A esa misma hora murió el Señor, porque Él era el Cordero prometido desde el principio del mundo. La fiesta de los tabernáculos anunciaba la memoria de lo que Israel vivió en Egipto. Tenían que practicarlo, a celebrarlo, a hacer champitas afuera de sus casas para recordar lo que habían pasado en el desierto. Todas esas fiestas nos viene anunciando a nosotros lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario. Todas estas fiestas se terminaron en la cruz del Calvario. Las primicias, la fiesta de las primicias, es la fiesta de Pentecostés. Jesucristo es la primicia de los que durmieron. Él es el primogénito de los muertos. Él es la primicia prometida, aquella primicia que que Dios se la dio a Israel como mandato. Es Cristo Jesús. Ahora ningún cristiano tiene que andar celebrando primicia. Si usted está en Cristo, usted está dando sus primicias a Dios. ¿Escucharon? Si usted está en Cristo y obedece la palabra, usted ya dio sus primicias. No le crean a esos ladrones que le dicen que cada año usted tiene que dar sus primicias de sus cosechas y de su dinero y de su cheque, que su primer cheque que darlo. Si usted lo quiere dar voluntariamente, délo. Nadie le va a decir, no traiga eso aquí. Pero que no le saquen eso con una mentira. Eso es mentira del diablo, ¿no? Esos son corruptos, ladrones. Usted no debe, si usted practica las primicias, también haga todas las observancias de la ley judía, de la ley mosaica, hágalas todas, practíquelas todas. Si usted ha obedecido a Dios, aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador, usted le ha dado su vida como primicia a Dios, no un peso podrido. Así que, por favor, no se dejen engañar de esto falso. Hoy no existen primicias en ninguna parte de la Biblia. En el Nuevo Testamento se habla de esas cosas, ninguna parte. Eso era para Israel, era una figura de lo que Cristo vendría a ser. El día de reposo, ya lo expliqué también. Y hay que yo voy a guardar, pues sígalo guardando. No, porque sígala dando. No, que yo voy a hacer, haga lo que usted quiera. Pero la Biblia dice otra cosa. Ya no tenemos que andar dando primicia. Si usted quiere dar una ofrenda al principio del año, a la mitad del año, a los 3/4 del año, haga lo que usted quiera, pero que no le vengan a meter esto como ley o como yugo, que eso es ladronismo descarado. Vamos por acá. Y claro, la gente se deja engañar porque le conviene lo que le están diciendo. Le están diciendo que si da la primicia, todo el año va a ser bendecido. Y ahí va la gente. La gente con tal le anuncien de dinero, ahí va. No, señores, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. ¿Por qué cree que hoy hasta los paganos, hasta los narcotraficantes están en las iglesias los fines de año, esperando las palabras mentirosas de un boca larga, grande, mintiendo, que vengan el fin de año, que vamos a tener profecía, palabra para que te vaya bien todo este año? ¿Quieres que te vaya bien? Obedece al Señor Jesucristo. Así el Señor le dijo al pueblo de Israel en el capítulo 28 de Deuteronomio: acontecerá, te va a suceder, que si oyeres atentamente las palabras
que yo te proscribo hoy y pusieras en práctica todos mis mandamientos, preceptos y decretos que yo te mando hoy, bendito serás en tu casa, en tu trabajo, en tu arteza de amasar, tu fruto de tu vaca, el fruto de tu asno, bendito serás en la ciudad, bendito el fruto de tu vientre, y que comience el Señor, si pusieras en práctica la palabra. Obediencia es lo que desata la bendición de Dios, no dinero. Oiga, y el Señor también le dijo a Josué, aquellos que andan buscando bendición cada fin de año, ¿no? Que les prometan como el brujo, que venga que le voy a pegar una sacudida para que este año le vaya bien y que tenga suerte. No, no somos brujos. Claro que hoy hay brujos y hechiceros en los altares, ¿no? Entonces, el Señor le dijo a Josué, en Josué 1, creo que es 6 en adelante, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. Entonces, oiga, ¿tiene oído? Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es prosperidad. Más que estos ladrones de hoy en día han convertido el mensaje del evangelio en prosperidad. No, la prosperidad es el resultado de estar en Cristo Jesús. Así le dice el apóstol Juan a uno de sus consiervos: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Escuche, así como ha prosperado tu alma. ¿Usted pretende que Dios lo prospere y su alma está podrida? ¿Cómo pretendemos que Dios nos prospere materialmente si nuestra alma está podrida? Entonces, todos los narcotraficantes y todos los corruptos políticos de este mundo son los más prosperados de Dios, que tienen millones. Por favor, ya no se dejen engañar de estos lisonjeros de este tiempo. Busquemos a Dios. Si usted tiene a Cristo, usted es rico. Así el Señor le dijo a la iglesia de Esmirna: todos te dicen que eres pobre porque no tienes dinero. Yo te digo que tú eres rico. Ay, Dios mío. Ojalá que agarren fe hoy, hermanos. Aleluya. Vamos por acá, más preguntas. Ya voy para el canal de la generación del rapto. Si me están escuchando, estoy leyendo las preguntas de mi canal, luego voy para allá. En Facebook ni me he metido, así es que discúlpenme, pero ahí voy. Aleluya. Así es, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Y dice allí, ¿y por qué le faltó conocimiento? Porque no leen la Biblia. Te creen a todo lo que alguien dice. Mire, usted no crea lo que yo digo, vaya y escudriñe en la Biblia lo que yo estoy diciendo, pero no diga amén a cosas que usted no ha comprobado. Todos tenemos la misma Biblia, los cristianos, todos tenemos la misma Biblia. Bueno, hay que estudiarla. Vamos a ver si hay preguntas por acá. Los hermanos que están en el canal La Generación del Rapto, vamos a ver si tienen preguntas por acá. Marlene Orellana dice: pastor, ¿solo los muertos escucharán la trompeta o los que estén vivos también? Gracias. La Biblia lo dice, hermano, muy claro. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. El mismo Señor, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Los muertos van a escuchar el llamado de Dios, como aquel mismo llamado que el Señor le dijo a Lázaro: Lázaro, sal fuera. No sé de qué manera, la voz de la trompeta es el llamado de Dios a su pueblo.
Y a los primeros que llama es a los que han muerto en Cristo, no los pecadores, no los muertos en pecado, los muertos en el Evangelio, en Cristo Jesús, creyendo y viviendo en Cristo, esos que murieron por el mensaje, la palabra de Dios, los patriarcas número 1, y ahí todos los apóstoles, todos los cristianos de la iglesia primitiva, todos los cristianos de nuestras generaciones, serán levantados, su alma vendrá del paraíso, tomará su cuerpo de donde esté, sea que se lo hayan comido los leones, como lo hicieron, como lo hizo los romanos con la iglesia primitiva, sea que lo hayan prendido en fuego y los hayan consumido a ceniza, como hizo Nerón con los hermanos en Roma, sea que se hayan ahogado en un naufragio, sea que se lo hayan comido las aves, sea que, etcétera, etcétera, de cualquier parte, el más mínimo átomo de ese cuerpo, el Señor con su poder, porque para Él no hay nada imposible, formará su cuerpo otra vez, y el alma que ha estado en reposo todo el tiempo en el paraíso del Señor vendrá y tomará ese cuerpo, y cuando vayan a levantarse inmediatamente los vivos, a la misma vez, los que estemos vivos, dijo Pablo, nos juntaremos con ellos en el aire para recibir al Señor. Así de sencillo. Pero ellos son primero. Ellos son primero. Por eso Pablo le dice a la iglesia tesalónica, no se confundan, porque habían falsos que le andaban enseñando que ya los que habían muerto en Cristo ya no tenían esperanza, que eso ya dejaran de estar diciendo que eran salvos, que no sé qué. No. Pablo dice, no se dejen engañar, porque yo les expliqué muy bien todo este tiempo. Los corintios también fueron trastornados con falsantes que le fueron a decir que ya no había resurrección. Por eso Pablo le entregó al diablo a un mentado Himeneo y Alejandro, que andaban enseñando que ya no había resurrección de muertos. O sea, los entregó al diablo, porque esas personas no se les debe permitir ese tipo de herejías. Confunden, destruyen a la iglesia. Pablo le dice a los corintios en el capítulo 15, nosotros no pereceremos a los que durmieron. Oiga bien, 1 Corintios capítulo 15, porque nosotros no nos adelantaremos, en otras palabras, a los que durmieron. Versículo 55, 51. He aquí os digo un misterio. 1 Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Eso se refiere a la muerte física, que para el cristiano se llama dormir. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos los cristianos van a morir. Cuando el Señor venga y levante su iglesia, habrán muchos vivos. Ojalá que yo esté vivo y usted. Seámosle fieles al Señor. No todos dormiremos, no todos vamos a morir físicamente, pero todos muertos y vivos en un solo momento seremos transformados. A la final, trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, sin ninguna mancha de corrupción de esta tierra. Nosotros seremos transformados. El Señor transforma ese cuerpo por medio de esa alma santa que tome ese cuerpo. Y nosotros que estemos vivos en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Aleluya. Incorruptibles. Ya no tendremos esta mente, este cuerpo débil, esta naturaleza. No, seremos santos verdaderamente, con cuerpo glorificado. Recibiremos al Señor en el aire. Aleluya, gloria al Señor. Ok, Eliseo dice, me dicen que si no doy las primicias voy a ir al infierno porque estoy robando a Dios. El que les quiere robar es el que las está pidiendo. Oiga, el que está robando es el que se las está pidiendo, exigiendo. Ese es un ladrón. Ese es el ladrón. Sea pastor, lo que sea, ese es el ladrón, no usted. Usted dele lo que la Biblia dice que le dé al Señor, como usted ha propuesto en su corazón. Hay gente que viene a mí y me dice como pastor, hay gente que le dice, pastor, usted me acepta mis primicias. Le digo, oiga, yo no acepto primicias. Si usted le trae una ofrenda al Señor, tráigasela, échela ahí en el ofrendero, que se recoge cada servicio. Pero si usted quiere llamarlo primicia, llámele, pero eso, aquí no se le exigen primicias a nadie. Si usted quiere, pastor, pero es que quiero dar el primer cheque de mi trabajo por agradecimiento al Señor, pues hágalo, pero eso es usted con Dios, pero no me meta a mí.
Si usted quiere honrar al Señor así, hágalo. Cada quien de cómo propuso en su corazón. Nosotros no damos porque nos tienen una pistola en la frente, porque nos están llamando ladrones, porque nos están... si usted es hijo de Dios, usted sabe qué trato tiene con el Señor. Los pastores lo que estamos es para enseñar la palabra, no para robarle al pueblo. Claro que hay muchos hijos del diablo, ¿no? El que se irá al infierno es él por ladrón, estar exigiendo algo que no debe exigir. Aleluya. Hablando de la resurrección, como usted está diciendo ahí, ya expliqué muy claramente que la resurrección es para los hijos de Dios. No metan impíos, porque los impíos van a ir al infierno. Los impíos quedan muertos hasta que en la segunda resurrección resucitan para muerte y confusión perpetua. Así dice Daniel capítulo 12. Yo no he hablado de resurrección de impíos, estoy hablando de la resurrección de los hijos de Dios. La segunda resurrección es en Apocalipsis 20:10, donde el Señor envía juicio sobre toda la tierra, y luego todos los impíos que están en las tumbas, el infierno entregó sus muertos y comparecieron ante el Señor. Ahí serán juzgados conforme a sus obras, y luego fueron lanzados al lago de fuego, donde estaba el diablo y todos sus demonios, y el falso profeta y la bestia. Así que la resurrección de los muertos impíos, ese es el final. Se le llama la cesación de la raza humana. Todos los impíos, muertos y vivos, se presentarán delante de Dios para recibir esa gran sentencia. No espere eso usted, arrepiéntase. Arrepiéntase. Sirvamos a Dios para que no recibamos esa sentencia, que de ahí nadie nos va a sacar. Bueno, hermano Eliseo, ya les contesté sus preguntas. Usted tiene que saber en qué iglesia se congrega. Si es hijo de Dios, usted debe saber en qué iglesia se congrega. Una iglesia verdadera. Tiene que haber transparencia. Tiene que haber honestidad. El hombre de Dios debe ser conocido por el pueblo por su conducta. Le voy a responder a usted, por última vez, le voy a responder esta pregunta, sus dudas. Mire lo que dice Hebreos. Hay gente que dice, ¿a qué pastor me debo sujetar? Bueno, mira lo que dice aquí. Acordaos de vuestros pastores, Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y seguirlo. Hagan lo que ellos hicieron, como Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Mire lo que dice. Mirad, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Un hombre de fe no se cataloga ni se caracteriza por la habladuría, se caracteriza por su vida recta, por su estilo de vida recto. Capítulo 3 de 1 Timoteo, un hombre de Dios debe ser un hombre irreprensible, no avaro, no ladrón, no corrupto, no mentiroso, no borracho, que tenga en orden su casa. Bueno, ahí léalo, hermano. Usted como oveja, como feligrés en una iglesia, debe conocer a su pastor. Si es un lobo, sálgase de allí, busque una iglesia santa, una iglesia donde se predique la palabra, donde realmente el que la predique, que la viva. No podemos predicar lo que no vivimos. No crean que estoy regañando, por supuesto. Ustedes saben y me conocen que así expongo la palabra de Dios, con énfasis. Hay que dar... hay que dar dinero para que Dios haga un milagro. ¿A dónde está el escrito eso en la Biblia? ¿A dónde está escrito? En ninguna parte de la Biblia. No, pero es que el Antiguo Testamento decía que cuando ibas a ver al vidente, al profeta, tenías que llevar algo, que no podías ir con las manos vacías. Textos usados por los ladrones de hoy en día para robarle a la gente ingenua. Así dice la Biblia, ingenuos, para engañar a los ingenuos.
Haz un pacto con Dios, trae una siembra, trae una buena ofrenda. Ese es el diablo hablando. Mi hijo, el diablo que te enseña a ti que por medio de un peso podrido puede ser 1,000,000. Es una mugre comparado con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es una peste. No hay nada que se compare a lo que nuestro Señor hizo en la cruz del Calvario por nosotros. No existe nada, ni millonario, ni billonario, ni trillonario, ni el más rico del mundo puede comprar la salvación o puede comprar el favor de Dios o piensa que la mano de Dios se va a mover porque traiga Ese es el mismo demonio en personas con saco y corbata, diciendo tremendas falacias. Harán mercadería con ustedes, dijo el apóstol Pedro. Harán mercadería, eso es lo que están haciendo, negocio con ustedes. Lo único que Dios le pide al hombre es que, hijo mío, dame tu corazón y tus ojos vean por mis caminos. Hasta en el proverbio dice eso. Denle su corazón al Señor. Dios es un mendigo. Por eso fíjate que son demonios hablando en la boca en estas personas. Dios es un mendigo que necesita que le des una limosna para hacerte un favor. Pues te voy a recordar que Dios es el dueño de todo. Dios no necesita migajas de nadie. En el Salmo 50 dice el Señor: si yo tuviera hambre te pediría a ti. No es mío todo lo que está en el mundo, en el planeta. Hasta el animal más pequeño no me pertenece. Si yo tuviera hambre te lo pediría a ti. Hermanos, abran los ojos, estudien la Biblia. No se conformen por ya sentar a la silla de una iglesia. Aprendan, busquen quien los disipule, quien les enseñe. Hermana Luisa González, esos cuentos de que hoy se andan por ahí, que fui al infierno y que vengo llegando y que el Señor les mandó decir, deje de estar queriendo cuentos baratos. Crea la Biblia, que la Biblia nos descifre el infierno, sin necesidad que nadie venga al cielo a decirme a mí cómo es el infierno. Oiga, no es más suficiente la Biblia que un cuento barato. Hoy todo el mundo va al infierno como venir de México a Estados Unidos y luego regresar. Y luego ir contando allá lo que hay en Estados Unidos. O alguien va a la playa allá, a Cancún, a México, a cualquier lugar y dice, venga, y viene contando lo que allá existe. Por favor, por favor. Lean Gálatas capítulo 1, 6 en adelante, donde Pablo dice, si aún un ángel del cielo les hablara algo diferente a lo que les he enseñado, sean malditos, porque ni tan siquiera un ángel del Señor se atrevería a hablar tonterías. Nunca un ángel se atrevería a hacer eso. Es que creamos lo que esté escrito, creamos lo que esté escrito. Nadie se va a ir al infierno por no dar diezmo. Usted se va a ir al infierno por vivir en pecado. Nos vamos a ir al infierno si morimos en pecado. El diezmo es gratitud de cada creyente nacido de nuevo al Señor. Sea 10, 12, 13, 14, 15, 16. Cualquier porcentaje. Nosotros no diezmamos como ley, diezmamos por agradecimiento al Señor. 10, 12, 13, 11, 9 y lo que sea. Cualquier cantidad. Usted la da por gratitud. Cada quien dé como propuso en su corazón. Aleluya. Juan 5, 50. Vamos a ver la pregunta que nos hace aquí alguien. Juan 6, 50. Juan 6, 50. Hagan sus preguntas porque ya me voy a ir. Juan 6, 50. Vamos a ver qué dice la Biblia.
El 48 dice, Juan 6:48, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Hablando de Israel que disfrutó del maná que Dios le envió y ni siquiera se fueron al infierno, se murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Su pregunta es, Jesús, ¿de qué está hablando Jesús? ¿De su sacrificio en la cruz o está hablando de la Santa Cena que celebró? Estaba hablando de él mismo. Él es el pan de vida. Él es, dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Más claro no lo puede explicar, hermano. No se confunda. Está hablando de él mismo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Él es que vino a darnos vida. Él es el que le da vida a todos morimundo en este mundo. Por eso aquí atrás vemos que una multitud le seguía solo porque le dio de comer un día antes y lo iban siguiendo que hasta se iban ahogando. Y cuando lo encontraron, le dije, maestro, ¿cómo llegaste acá? Ahí dice el 23 en adelante. Y el Señor les dijo, ustedes no me siguen porque quieren ver las señales, no porque creen en las señales, no porque quieren comer como ayer les di de comer. No me sigan por la comida que perece, sino síganme por la comida que a vida eterna permanece, la cual les dará el Hijo del Hombre, porque a este señaló Dios. Ahí está el versículo 27, Juan 6, 27. Él es el verdadero pan de vida. Gloria al Señor. Vamos acá con otra pregunta. Pastor, Dios le bendiga. Una pregunta. La iglesia que yo voy, la pastora dice que Dios le hizo el llamado para cuidar los tesoros de la iglesia. No entiendo ese llamado. Qué bonito llamado. Risa me da. Voy a cambiarme al canal del Pastor Fuentes para luego despedirme de ustedes. Vamos a ver por acá. Si tenemos otras preguntas por acá. Vamos a ver. Bueno, no sé dónde estaba por aquí, creo que estaba en el otro. Vamos a ir entonces al otro canal a ver si hay preguntas. Y si no hay, bueno, ni a Facebook voy a entrar ahorita a Facebook a ver si tienen preguntas los que están en Facebook. Hebreos, ¿quiere saber la explicación de Hebreos 1.3? Vamos a ver qué dice Hebreos 1.3. Hebreos 1.3. ¿Qué dice Hebreos 3? Dice así. Voy desde el versículo 1 para que entenderlo. Cuando usted escuche o lea un texto y no le entienda, dele hasta abajo. Sigue sin entender, regrésese para arriba y comience unos versículos más y más y más arriba, para que entonces ahí va a encontrar la respuesta. Oiga, como dice, Dios habiendo hablado, Hebreos 1:1 en adelante. Dios habiendo hablado muchas veces, ahí comienza el escritor a los Hebreos su libro. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cuando dice que
el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Dios no es hombre, Dios es espíritu. Así dijo el Señor en Juan capítulo 4 en adelante, hablando con la mujer de Samaria. Dios es espíritu. Y Dios busca adoradores que le adoren en espíritu, porque los que adoran en espíritu en verdad es necesario que adoren, porque Dios es espíritu, Dios no es hombre, Dios no lo puede usted comparar como un ser humano. Dios es espíritu. En otras palabras, la deidad de Dios, si Dios es espíritu, entonces tenga en cuenta que Dios no es un ser como nosotros, que tiene cuerpo como nosotros. Nadie puede escribir a Dios nadie lo ha visto. Entonces, con esto en mente de que Dios es espíritu, entonces el escritor dice que Él es la imagen, el resplandor, lo que revela su gloria. Jesucristo, hombre, o sea, el hombre, Jesús hombre, y el Espíritu Santo dentro de Él, o sea, Dios mismo en Él. Por eso que Él dijo, el que ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre, que es espíritu, estaba en Él. Entonces, la vida de Jesús, su estilo de vida, su santidad, su pureza, su dignidad, su bondad, todo lo que había en Cristo es el reflejo de ese Dios invisible. Así lo dice en Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible. A Dios nadie lo ha visto, porque no hay hombre que le vea y quede vivo. Entonces, a Dios, que es espíritu, lo vemos en Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre, es el Dios encarnado. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el resplandor de su gloria. Jesús es lo que refleja al Dios, a ese Dios que habita en lo inaccesible. Como dice el apóstol Pablo, el que habita en lo inaccesible. Jesucristo es el resplandor, lo que hace revelar, lo que hace que podamos ver a través de este hombre, nuestro Señor Jesucristo, podamos ver a este Dios invisible. Por eso Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre es Espíritu. Dios Hijo es Jesucristo hombre, y el Espíritu Santo es el tercer ser de la deidad de Dios. Entonces dice, Él y la imagen misma de su sustancia. Es como que algo exista aquí en sustancia, en una... es que yo no lo puedo describir porque no me atrevería a decir cosas que puedan ofender al Señor. Entonces, entenderlo, una sustancia es algo que no tiene cuerpo, pero Jesucristo, hombre, revela eso. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Entonces, Jesucristo revela a ese Dios. Él es la imagen de ese Dios, del Dios verdadero. Él es el resplandor de Él, el que lo revela. Para poder Dios venir a nosotros, tuvo que encarnarse en un hombre. Él es Jesucristo, hombre. Por eso dice 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y nosotros, Jesucristo, hombre. Amén. Bueno. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Hasta aquí voy a llegar, ya que el tiempo se me ha ido. Espero que haya sido de bendición este programa. Como siempre es nuestro compromiso con el Señor de hablar las cosas como están escritas. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Amén. Gloria al Señor. Voy a ir acá a Facebook a ver ¿quién está por acá? Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Yo no sé si pude transmitir en Facebook o no salió la... Yo creo que no salió la transmisión en Facebook. No. Vamos a ver qué pasó por acá. Bueno, gloria al Señor, hermanos amados, el tiempo se nos ha ido. Esperamos que este programa haya sido de bendición para sus vidas, que
la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Deje sus preguntas, envíe sus preguntas al 832, vamos a ver, 832-512-8475, y mañana venimos con un mensaje más, con un programa más de la Biblia y el tiempo. Así que esperamos que mañana acá podamos estar con ustedes. Recuerden que este programa, el único propósito es ser de bendición al pueblo del Señor en todo lugar hasta donde el Señor lleva esta transmisión. Que Dios les bendiga, que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Deje sus preguntas. Mañana venimos con otro programa más de la Biblia y el tiempo. Bendiciones. Que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Todo se cumplirá en el tiempo y en el lugar exacto. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el principio de dolores. La Iglesia Misión Evangelística en Houston, Texas, presentó su programa La Biblia y el Tiempo, con su pastor Carlos Fuentes, esperando que este espacio haya sido de edificación para su vida. Será hasta la próxima. Que Dios le bendiga.